Hola Gustavo, ¿cómo ¿Cómo te va, andás? Sebastián? Nos conectamos bien, ¿eh? Es fácil. Es fácil, ¿sí? Buenísimo. ¿Qué tal, Che? ¿Cómo andás? Un gusto, un gusto estar en contacto contigo, conversando contigo. Sabés que te admiro muchísimo. Bueno, igualmente, lo mismo. Maestro, mira, la idea de lo que estoy haciendo con estos vivos es el planteo de rediseñarse, el concepto como de rediseñarse como una actitud que surgió básicamente con muchos amigos que en este contexto se vieron obligados o se ven obligados a cambiar, a replantear su vida, su trabajo básicamente, pero en un cambio como muy estructural. Entonces, pasó de ser como una charla que doy a empresarios o amigos a tener un rebote en donde me doy cuenta que hay como un costado que trasciende la actividad nada más que de profesional para tratar de ver las cuestiones como humanas que involucran los procesos de cambio. Entonces, empecé a hacer, por ejemplo, un vivo con un psicoanalista, con una persona que ayuda en la parte de expresión, que hace teatro, otra de relaciones públicas, una coach, y fuimos viendo todo el costado de rediseñarse, la idea o el concepto de rediseñarse, de distintos ángulos. Creo que es interesante todo lo que va surgiendo, porque básicamente creo que en este momento lo que hay es una voz bastante negativa en el contexto de los medios de comunicación del presente y de lo que se viene. Yo creo que las cuestiones externas no las podemos manejar, son cada vez más inciertas. Lo que podemos hacer es diseñarnos a nosotros mismos y tratar de dar lo mejor de nosotros y después hacer lo que se pueda. Entonces, nos conocemos hace años y yo una de las cosas que te considero es que sos un gran diseñador de vos mismo y de cosas que vas generando. Entonces me parece que yo quería hablar con vos de dos temas básicos, pero después dejar que fluya para el lado que vaya dando. Voy a tocar un ejemplo, por ejemplo. Hace como 15 años, 10 años, yo te había hecho la marca Los Grobo y vos estabas el presidente de Bioceres y me comentaste lo que era Bioceres y me dijiste, mirá, dentro de 10 años, esto no vale nada hoy. Dentro de 10 años, pagándolo a los investigadores, vamos a encontrar un desarrollo que va a tener un valor muy alto. Hay que esperar 10 años y hacer las cosas bien. A mí me pareció muy loco en el contexto de lo que vivimos nosotros, ¿no? De la cultura argentina y todas estas cuestiones. Y hace poco vi el tema de que Biocer está cotizando en Wall Street y yo me acordé de vos, ahí, de cómo la viste, ¿no? Y en los procesos de diseño que yo planteo, el punto inicial es ese, es la visualización de hacia dónde querés ir. Es imaginarte y tener la capacidad de decir, bueno, ¿dónde quiero estar en 5 o 10 años, ¿no? Y sin ser obsesivo por ese camino, hacer que la realidad se vaya reconstruyendo para lograr que vos puedas generar ese cambio o esa transformación. En ese plano yo te considero un diseñador porque vas diseñando realidades, ¿no? Entonces, esa es un poco la introducción. Hay dos temas que me parece que tenés mucho, entre otros, para dar. Una es que te vi que en los últimos años te convertiste como en un empresario explorador y vi que estuviste en muchísimos países. Y no de una actitud nada más que de antropológica, sino también conociéndote, viendo hacia dónde va el mundo y las oportunidades que brinda. Creo que alguna charla que tuvimos en donde me contabas en qué andaba el MIT o situaciones así, o Harvard y todas esas cuestiones, son cada vez más útiles en este contexto como para ver hacia dónde nos rediseñamos en un mundo que más allá de la pandemia iba para un determinado norte, que yo no lo conozco. Creo que entonces hay como un conocimiento que me gustaría ver tu opinión sobre eso en la primera parte de la charla y en la segunda yo empecé a llamar a algunos amigos míos y decir, bueno, ¿qué le preguntarías a Gustavo, no? Y bueno, y tengo algunas preguntas que están más vinculadas a consejos de vos como empresario, a nosotros los que no somos empresarios. Por ejemplo, yo creo que lo que hago lo hago bien y en algún momento estuve
me decía que estaba entre los 100 diseñadores de marca más relevantes del mundo, ¿no? En varias revistas o libros. Sin embargo, como empresario, yo me considero muy flojo. Entonces, el rediseño que tengo que hacer yo en esta altura de mi vida es como aprender un poco más a ser empresario, ¿no? Así que bueno, la primera parte, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, si querés, podemos hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, porque por ahí me perdí en la cantidad, de la inmensidad de cosas que me preguntaste. El mundo, la primera pregunta Sobre es el esta mundo. cuestión del mundo, primero quiero decirte que yo no sé si soy un diseñador de las cosas del futuro. Sí soy una persona muy alerta a lo que va apareciendo y tengo una mirada de lo que sucede cotidianamente que está puesta en un marco mucho más amplio, entonces que permite encontrarle un sentido a lo que va pasando. Cuando vos le encontrás un sentido a lo que va pasando, primero que te baja la ansiedad y te baja el temor, y segundo que te permite ver o entender un poco a dónde va la pelota, pero yo no sé si soy un diseñador, soy un tipo alerta de lo que va pasando. ¿Qué es lo que está pasando ahora desde mi punto de vista? Es que muchas de las tendencias que veníamos viviendo en los últimos años o décadas se están acelerando. O sea, yo no creo que cambien cosas, sino lo que hay es una aceleración de cosas que antes estaban y que todavía no habían llegado para transformarnos o para ser parte de nuestra forma de hacer las cosas, y que ahora sí, lo de la videoconferencia o esto que estamos haciendo ahora es la muestra más impactante porque la vivimos todos, ¿no? Había videoconferencias antes de la pandemia, se usaban tímidamente, pero no se habían incorporado a lo frecuente en las empresas. O sea, yo me tenía que reunir con los contadores personalmente, hacíamos reunión de board personalmente, todavía no nos habíamos dado cuenta que la podíamos hacer en forma remota, nadie tenía que viajar, en el directorio de los grupos hay gente del exterior, ni perder tiempo ni dinero, y que eso era buenísimo. Bueno, a veces en la familia está desparramada y cuesta juntarse o tener tiempo de calidad, y descubrimos con esto de que podemos tener tiempo de calidad a través del uso de la tecnología. Y eso es algo que vino para quedarse, se incorporó en estos meses como con forceps, pero se incorporó a la cultura. O sea, es parte de nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Y así como en esto de los vínculos, seguramente debe haber una cantidad enorme de cosas, eh, la importancia de, no sé, del delivery, u otras, digamos, la medicina personalizada seguramente, eh, que van a cambiar la forma, pero no van a cambiar la forma porque la pandemia fue un cambio, sino porque la pandemia acelera procesos que ya se estaban gestando con anterioridad. Esa es la primera lectura. Cuando uno piensa en eso, piensa también en las relaciones entre los países, entre el comercio mundial, entre cómo rearmar o fortalecer la estrategia de tu propia empresa, en qué tipo de negocios estar, en dónde invertir. En fin, a partir de allí empezás a reflexionar sobre otras cuestiones que es del campo de los negocios o del campo de los intereses particulares de cada uno. Y en el caso de Argentina, ¿cómo ves mediano plazo, oportunidades? No tanto lo que pueda generar Argentina, sino la expectativa externa. Bueno, Argentina, en Argentina venimos desde hace décadas con un problema muy grave, que es que Argentina no crece económicamente. Y al no crecer económicamente genera una serie de desequilibrios, desacoples, como quieras llamarlo, que impactan sobre la vida cotidiana, sobre la sociedad, sobre la inclusión o la exclusión, mejor dicho. Eh, a mí no me preocupa, todo el mundo se preocupa por la grieta o la discusión política. Yo creo que discusión política hay en todos lados del mundo.
donde vayas hay una discusión política. El problema es que en todo el mundo hay una discusión, pero en el mientras tanto se construye un cierto progreso. O sea, los países crecen, los estados mejoran su calidad, la sociedad tiene un cierto nivel de bienestar creciente. En Argentina está esa discusión, pero se construye pobreza. Entonces eso nos hace realmente algo casi único en el mundo, digamos. Hay muy pocos casos, muy pocos ejemplos en el mundo. Entonces, si nosotros pudiéramos sostener este debate, que es necesario, digamos, cómo hay que redireccionar el capitalismo, cuál es el rol del Estado, si la democracia tiene que ser más participativa o no, en fin, cuestiones de diseño de la sociedad, el rol del empresario, en fin. Entonces, esos debates son muy necesarios. Los argentinos somos sofisticados para dar esos debates, eso se nota cuando uno va al mundo, se nota que tenemos un training que en otras partes del mundo no hay. El problema es cómo, mientras tanto, generamos una plataforma que no cree pobreza y que empiece a hacer que el país crezca. Si nosotros crecimos mucho menos que el promedio de Latinoamérica. Si hubiésemos crecido como el promedio, no más alto, sino como el promedio de Latinoamérica, hoy Argentina tendría un 50% más de Producto Bruto Interno y no tendríamos quizá muchos de los problemas que tenemos y que vamos a tener. ¿Vos pensás que es la dificultad para construir consensos que generen por lo menos una base de algo? ¿O qué cuestión estructural ves o imaginás? Digamos, me parece que hay una, una dinámica autodestructiva, digamos así, ¿no? Es decir, que a veces se ve, no sé, lo más impresionante, digamos, uno los ve y no se da cuenta. Por ejemplo, las PASO del año pasado. Las PASO del año pasado, bueno, dieron un resultado que podría haber sido ese o otro, lo que sea, pero al día siguiente hubo un mecanismo autodestructivo de la sociedad argentina muy notable. Se quemó Producto Bruto, se quemó riqueza, se quemó confianza, todo por una elección de una primaria que no tenía una significación más que como una especie de mega encuesta, ¿no? Y así nos suele pasar eh, permanentemente. O sea, independientemente de quién está en el gobierno y demás, hay un comportamiento autodestructivo que me parece que vale la pena analizar. ¿Y de dónde empiezas a construir algo desde ahí? Yo me cuesta ver el eso de la política interna argentina. ¿Cómo encontrás el común denominador como para que haya algo que se preserve, ¿no? Hay un movimiento constante autodestructivo, que estoy de acuerdo con vos, pero no, se cuesta mucho encontrar una política de Estado que dé continuidad a algo, ¿no? Es decir, que todos nos comprometamos a algo. ¿Vos lo Sí, viste en alguna actividad o lo ves en algo? perdona, ¿qué? Que no te ¿Lo escuché bien. ves en algo? Porque ahora inclusive el Mercosur Eh, está cuestionado. sí, pero son temas que, digamos, del debate. Me da la impresión de que, digamos, estamos cuestionando cuestiones muy básicas, que somos muy insulares, que no tenemos conciencia de lo que pasa en el mundo y que al no tener conciencia de lo que pasa en el mundo y también creérnosla un poco, pensamos que vamos a descubrir, no sé, el mar Mediterráneo, ¿no? O sea, estamos ¿Y qué? teniendo discusiones, estamos discusiones como que en otros lugares no están, no se dan. Y esas discusiones son terribles, digamos, ¿no es cierto? No, generan destrucción. Y es una discusión, perdón, además, lo decía un amigo, la gente discute para tener razón, no para aprender. Claro. Entonces, está todo el mundo queriendo demostrar que tenía razón. Eh, y me parece que eso, el tipo que quiere tener razón no escucha. El tipo que quiere aprender escucha y está dispuesto a cambiar, a rediseñarse, o no sé, o a transformarse. Me parece que ahí tenemos que tratar de revertir un poco eso, y eso se hace con liderazgo
Y no hemos tenido líderes en las últimas décadas que pongan en la agenda pública este tema de esta manera. Antes había líderes que podían, a partir de su ejemplo, plantear estos temas. Me parece que esos líderes todavía no aparecieron. Claro. Ya, yo una cosa que, siguiendo con este tema, que veo que yo con todas las empresas que he trabajado, digo, porque se puede hacer traspolar un poco la parte empresarial a la política, ¿no? De las 500 empresas que voy a haber trabajado, lo que veo haciendo marcas y todas estas cuestiones, es que el éxito de ellas depende de dos factores, la comunicación y la actitud. La comunicación no solo en la voz de lo que vos decís, sino también la capacidad de aprender y de escuchar al otro. Es decir, no tener la comunicación como un discurso monolítico tuyo para tratar de romper al otro, sino en ese cuadro de doble entrada donde tenés un otro y estás vos y hay una interacción. Entonces, si vos querés vender algo, tenés que escuchar a ese mercado, pero a la Sí, vez tenés que tener una voz para afectar desde tu liderazgo, tu actitud, las condiciones preexistentes. Entonces, el primer punto es la comunicación y la segunda es la actitud. Yo te digo, me gustaría creer que todo depende de la marca que yo haga, el éxito de una empresa, pero lo que veo, lo vas viendo, ¿viste? Este tipo le va a ir bien a pesar de los errores, a pesar de la materia prima, a pesar de la tecnología o de las cuestiones estructurales del producto que quiere exportar, vender o hacer. Lo mismo se traspola a la política. Me parece que ese tema de liderazgo está vinculado con la capacidad de tu voz, con la capacidad de aprender, pero también con una actitud que vaya para adelante, que vaya generando cambios en todo lo que va viendo. Entonces, comunicación y actitud. En el tema de la actitud, a mí también me llama, y ahí ya voy un poco más a la parte de vos como empresario todo, me llama la actitud como me llama la atención cómo te motiva y seguís peleando y planteando tus temas y no te cansás. ¿De dónde viene esa motivación? ¿O qué pensás primero? ¿Qué pensás de este planteo que yo hago del éxito de la empresa o de los países vinculado a la comunicación y a la actitud, primero? Y después te hago la segunda pregunta. no, cansarme me canso. Mira, yo creo que uno debe buscar y ojalá que uno pueda encontrar un lugar para hacer cosas, para desarrollarse como persona y demás. Yo suelo ir al Uruguay y en el Uruguay está lleno de suizos, alemanes que decidieron dejar su país, que para mí son perfectos, digamos, ¿no? Alemania, Suiza, para venirse a vivir a Uruguay tranquilos, para encontrar un sentido a las cosas en Uruguay. Entonces vos decís, en realidad uno va buscando su camino, ¿viste? No está directamente vinculado con el contexto, el país y demás. O sea, yo creo que Argentina tiene cosas maravillosas que apreciamos. Obviamente que es digamos, las situaciones que estamos viviendo, que hemos vivido en las últimas décadas, nos han tirado para atrás. Pero me parece que el entusiasmo es vital, ¿no? O sea, uno no puede levantarse a la mañana sin entusiasmo. Eh, Entusiasmo para cambiar las cosas, entusiasmo para aprender, entusiasmo para reflexionar. Me parece que hay que encontrarle un costado a las cosas que te entusiasmen. Es decir, yo este, siempre me critican porque soy muy optimista, pero hay un amigo que decía que el optimista y el pesimista llegan al mismo punto, solo que el optimista lo disfruta, ¿cierto? El camino, Está y el bueno. pesimista no. Y bueno, también no hay que ser, o sea, el optimismo y el pesimismo son en realidad dos pensamientos tontos, si querés, ¿no? Son vinculados con una cuestión emotiva, digamos, como, así soy. Probablemente la esperanza sea una mejor palabra para definirme, ¿no? Que la de optimista, ¿no? Tengo esperanza que Argentina va a salir, va a funcionar, tengo esperanza de que le vamos a encontrar la vuelta, eso sí. Después la realidad te va demostrando otras cosas, pero estructuralmente pienso todos los días en eso, ¿no? Está bueno. Pero seguís con motivación y le seguís dando para adelante. Sí, Eso por supuesto. Sí. está Bien. buenísimo.
tocas el tema de la emoción, de lo que estabas hablando vos, de la parte emocional, ya un poco más como empresario, ¿no? La intuición, lo emocional en tus decisiones cotidianas, más allá de la motivación. Me refiero ahora, suponete que le estamos hablando a empresarios que quieren aprender como yo a ser empresario, ¿no? ¿Qué espacio tiene todo eso? Bueno, yo no encontré hasta ahora una mejor organización que la empresa para desarrollar estas cosas que estábamos hablando, para desarrollar el poder creativo, el armado de cosas, la creación de valor, eh, la mejora en las capacidades de las personas, cómo una persona aprende. No encontré un lugar mejor que la empresa para aprender. Una vez recuerdo que me pedían una definición de mi empresa, ¿no? Entonces se me ocurrieron dos definiciones. Una que es un laboratorio, porque uno siempre trata en la empresa de, digamos, a mí me divierte mucho explorar cosas, ¿no es cierto? Y ver sus impactos. Y la otra es que la empresa es una organización que educa. Educas a tus clientes, educas a tus proveedores, te educas a vos mismo. Eh, entonces, no encontré otra organización mejor que la empresa para hacer estas cosas. Obviamente que hay empresas buenas, malas, empresarios buenos, malos. El contexto genera empresarios que reaccionan de distinta manera. Argentina, por ejemplo, el contexto de shocks permanentes ha hecho que los empresarios seamos muy buenos para resistir, no para innovar o ser creativos, ¿no? Te vas a otros países son más creativos. En general todo el mundo, digamos, compara a los empresarios argentinos con los brasileños, ¿no? Pero el contexto es diferente, ¿no? En el cual los manejamos. Con lo cual, la sociedad logra, de alguna forma, masillar los empresarios que tiene. Los hace a su forma y semejanza. ¿Cómo ser un buen empresario? No lo sé. Yo creo que tiene que ver con el entusiasmo, tiene que Claro. ver sí, con tener ganas de hacer, confiar en lo que haces, saber mucho de lo que haces. Es decir, vos sos un tipo que sabés mucho de lo que haces, estudiaste afuera, estudiaste acá, sos explorador, sos sensible, bueno, en fin, tenés la base sobre la cual podés ser un buen empresario. A lo mejor te puede faltar capacidad para asociarte con otro, para manejar equipos, para presupuestar, para invertir y endeudarte en el momento adecuado o desendeudarte en el momento adecuado. Es decir, bueno, para eso sí, digamos, una de las cosas sabias, digamos, de los empresarios es tener socios o tener un equipo que pueda compensar las cosas en las cuales vos no estás preparado. Esa es una de las cosas. Nunca uno hace las cosas solos en la empresa, ¿viste? Si es un equipo de gente que interdependiente, digamos, ¿no? Es decir, que va funcionando junta. Sí, eso lo veo en el trabajo tuyo, ¿no? Me llama la atención también de ustedes, suponete, hace 15 años, la gente que eran pillones, que estaban en los Grogos, hoy lo veo de gerentes, ¿no? Son las mismas caras que yo por ahí me desconecto, me voy a vivir afuera, lo que sea, Sí. vuelvo y Y veo están los mismos. el que era un pibe y ahora está, ¿viste? Con Y 40 están años. ¿Eh? y me discuten a mí, me tratan como un, no sé, ¿viste? Me putean, ¿viste? Sí. Eso está bueno. Pero tenés un grupo de amigos, ¿sabes? También eso te motiva, ¿no? Y sí, sí, Con el- es la confianza y el afecto y el hecho de haber transitado tantos años juntos y conocernos cómo somos en las buenas o en las malas. En realidad, somos todos seres humanos y ese equipo, sí, digamos, en los Grobos hay un equipo que, digamos, que está junto desde hace 20 años, en su Claro, mayoría. Por claro. supuesto, siempre viene gente de afuera que va generando, que es bueno, no es bueno, es fundamental, es necesario, gente con otros conocimientos, con otros aportes permanentemente, que le van agregando a la organización capacidades nuevas que no tenía, y eso también está bueno. Está bueno.
Sí, una cosa que hoy hablabas del tema de los empresarios en Argentina, obviamente hay cosas que no lo puedo decir, pero lo que yo sí veo desde mi punto de vista, a diferencia de otros empresarios en Argentina, es que la voz tuya, el ser un poco disruptivo y mediático y salir a cuestionar o a plantar la voz del empresario, o por lo menos de un estilo de empresario, es bastante anormal. No es tan común que los empresarios argentinos salgan a los medios a decir su verdad. Eso te generó enemigos y amigos y polarizó la sociedad en torno también a tu figura o a la respuesta de cada uno en torno a eso, ¿no? Te dio como un costado político también, porque te convertiste como un punto de referencia para cuestionar o para atacar o para valorar ciertas cosas, ¿no? La sensación que yo tengo del empresariado argentino en general, por ahí soy muy prejuicioso, es que un poco análogo que vos planteabas, es que está más preparado para el lobby que para salir a defender su verdad públicamente y hacerse cargo de eso. Más allá de esa definición, la pregunta que te quería hacer era, ¿qué te generó a vos humanamente toda esa exposición y todos estos años que saliste a poner la cara, que saliste a decir tu verdad, que me parece que debe ser fuerte, ¿no? El dar la cara y el generar todas estas situaciones. Bueno, la primero es que es cierto, falta la voz de empresarios en el debate público. Este, países, bueno, como Estados Unidos, se crearon con la participación importante de empresarios en el debate público. Es famosa, digamos, a principios del siglo XIX, las participaciones de Morgan o de Rockefeller en el Congreso. Cuentan que iban al Congreso a debatir cosas ellos directamente en su rol de empresarios y que los políticos los llamaban, ¿no? Acá si un político llama a un empresario para debatir cosas, más o menos considera como una traición a la causa. Me parece que ahí tenemos que cruzar caminos o barreras, tanto los empresarios como los políticos. El empresario tiene que tener más participación en el debate público, sin duda, y tiene que ver con una dinámica que hay. O sea, hay pocos empresarios que se han hecho políticos. Creo que en ese sentido el gobierno de Macri fue una excepción en las últimas décadas, y muy pocos políticos que vuelven a la actividad empresaria. Entonces se generan como compartimentos estancos, ¿no? El mundo de la política, el mundo de la empresarialidad. De hecho, los políticos cuando pierden los cargos, porque pierden una elección, es como que se reciclan en un organismo multilateral o se van al BID, al Banco Mundial o a una fundación, pero no vuelven al sector privado a trabajar en su profesión, ¿no? Me parece que eso hay que romperlo. Sería importante romperlo porque haría mucho bien para que los empresarios conozcamos cómo es la política y los políticos cómo es la empresa. Entonces nos evitaríamos muchos de los problemas que hay hoy actualmente, donde los políticos se creen empresarios o los empresarios nos creemos políticos, pero no, ninguno de los dos estamos preparados para hacer eso. La exposición pública o participar del debate público o participar de las redes requiere un rediseño, como decís vos, o transformarte, porque si yo me deprimiera por lo que me putean en Twitter, estaría ya suicidado, digamos, más o menos. Pero lo tomo como parte de la dinámica. Yo creo que hay que entender cómo es la dinámica de las redes, cómo es la dinámica de este debate. Es un debate, digamos, descarnado, imprevisible, imprevisto, y que requiere una dinámica diferente a la que había antes, donde vos discutías con un tipo y pensabas que estabas con un tipo discutiendo de igual a igual, o que los dos conocían las cosas de la misma manera. Me parece que el que está dispuesto a participar del debate público tiene que entender un poco más de cómo es la dinámica de eso. Y todavía eso a los empresarios no sabemos, no hemos sido preparados para eso. Entonces, por eso falta mucha gente. O sea, mucha gente opina en público o saca un artículo, lo putean 4 tipos en Twitter y se arruga y dice, no participo nunca más. No, no juego más. No juego más. ¿Sí? No. Me llevo la pelota. Renuncio.
Claro. Sí. Pero personalmente, a mí me dio, por ahí hago un paralelismo para hacerme entender. Me acuerdo cuando yo era estudiante, estaba en el consejo académico de la facultad, representando a los estudiantes, y me la pasaba discutiendo con un decano, que ahora viendo a la distancia, en el fondo me quería mucho. Éramos del dos lados distintos y en ese debate no matábamos, ¿viste? Todo el tiempo discutiendo, después yo fui consejero superior y discutíamos en el consejo superior. Ahora, a la distancia, 30 años después, lo que veo es que aprendí muchísimo con él. Estoy muy agradecido a ese decano por torearme todo el tiempo y yo por obligarme a mejorar, ¿viste? ¿A vos toda esta exposición y todo eso te hizo crecer? ¿Te sentís que te vino Sí, bien? claro. Sí, por supuesto. Por supuesto, y yo soy una persona que me interesa mucho explorar las fronteras, Sí, en todo sentido, digamos, ¿no? Me gusta aprender realmente de lo distinto. Es decir, lo distinto para mí es algo que te duele en el fondo, porque es como una muestra de que lo que sabes o de lo que pensás o de que tu paradigma realmente no sirve o es distinto. O hay otros que tienen otro paradigma que es totalmente diferente. Eso es de una, digamos, una fuente de aprendizaje enorme. En la empresa, en la tecnología, en la sociedad, en la política, tengo una tendencia por explorar la frontera. y si tenés que nombrar tres cosas que en los últimos tiempos descubriste en esas fronteras tuyas, no sé, la que te vengan a la mente, ¿qué cosas te llamaron la atención últimamente? De cualquier orden, de económico, social, político. Estoy haciendo ahora dos proyectos, uno dentro de la empresa, que es el que me ocupa más tiempo, que tiene que ver con tecnología. Entonces estoy conviviendo bastante con el mundo de los jóvenes tequis, digamos, ¿no? Mm. Son pibes de alrededor de 30 años o menos que desarrollan plataformas tecnológicas y demás. Este, Todo el tema del user experience y todas estas cosas, ¿viste? Bueno, es impresionante porque obviamente usan tecnologías distintas, tienen un diálogo, un lenguaje, una forma de funcionar totalmente. Me siento muy cómodo, me siento absolutamente de ese mundo, ¿no? Este, que es una experiencia muy fuerte. Yo siempre estuve vinculado con la tecnología, pero ahora estoy embebido, digamos, en el día a día. Entonces, y la otro mundo, estoy trabajando en este momento con cercano a gente de jefatura de gabinete en un proyecto que se llama Argentina Armónica y trabajo con el colectivo de la agricultura familiar, con el movimiento campesino indígena y demás, donde también es un mundo para mí absolutamente nuevo, absolutamente distinto al otro que te comenté, y realmente razonar juntos sobre el porqué de las cosas me está llevando realmente a ver cosas que antes no había visto. Eh, Te diría que esos dos mundos hoy están jugando y el otro tercer cosa que estoy es este mundo de la nueva forma de vinculación a través de las videoconferencias y tecnología, que me permite hacer más cosas, estar más en contacto con más gente en el mundo, eh, una, una actividad mucho más intensa de la que tenía, porque obviamente no tenés el relax entre reunión y reunión que es viajar. O sea, todos los días hay cosas absolutamente nuevas en forma intensa. También es una reflexión porque hay que ver hacia dónde deriva. Evidentemente, hasta ahora uno le dice que sí a todo, pero digamos, en algún momento uno va a tener que organizar su vida en forma diferente, ¿no? Porque si no, es como que la actividad te aplasta, te lleva por delante, ¿no? Es como que dejaste entrar por la ventana de tus cosas a tu persona, dejaste entrar todo el mundo exterior que antes lo tenías más o menos encasillado en un lugar físico. Ahora lo Claro, físico no está y apareció todo y está todo adentro queriendo entrar en tu cuerpo y en tu cabeza, ¿no? tal cual. Bueno, eso me está pasando ahora.
Che, tengo dos preguntas. Una antes que me olvide de un amigo, Alejandro, que es, vuelvo por ahí algo de que ya hablamos, pero me parece importante. Me dice, ¿qué consejo le das a un empresario que está tratando, que está en un techo de crecimiento, está cerca de jugar en las grandes ligas, pero se da cuenta que hay algo personal que le está bloqueando el paso? Me dijo, bueno, te la paso porque es un amigazo. Sí, sí. ¿Viste en esa To- todas situación? las, todas las empresas, cuando vos se analiza, digamos, conceptualmente cómo crecen las empresas tienen un momento que empiezan cuando nacen, crecen muy poquito, cuando están ya empezando a madurar tienen un crecimiento muy grande y llega un momento donde la curva de crecimiento se aplana, porque se le agotó el modelo, porque vino un competidor que le gana, por lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, antes de que se aplane esa curva, uno tiene que rediseñarse, como decís vos, o reinventarse o transformarse. ¿Qué significa esa transformación? A veces es cambiar el negocio, pero la mayoría de las veces es hacer las mismas cosas en forma diferente. Es innovar no en los productos, sino innovar en los procesos. Entonces, seguramente a tu amigo le faltan socios que le aporten o capital u otras competencias, como hablábamos hoy, que él no tiene para generar una nueva etapa de expansión en el negocio. Tener esa apertura es clave y la verdad que es una de las, hay muy poco, un porcentaje muy pequeño de gente que la tiene. No todos estamos dispuestos a soportar a un socio. No Claro. todos estamos dispuestos a compartir el poder. Eh, el tema del poder es un tema central, o sea, eh, todo el mundo me dice, nuestra empresa hoy, digamos, el 76% de las acciones de mi empresa no son mías ni de mi hermana, el 24% de la familia, la mayoría la tienen varios fondos de inversión. Y antes tuve una experiencia donde la familia tenía el 80% y había un fondo de inversión brasileño que tenía solo el 20%, ¿no? O sea, pasamos de ser controladores, teóricamente, mayoría, a ser minoría. Para mí la cosa del poder es igual en los dos casos. O sea, yo siempre siento que comparto el poder, siendo minoría o siendo mayoría. ¿Por qué? Porque pienso que lo que yo le agrego a la compañía tiene valor. Es decir, puedo tener el 20%, puedo tener el 80%, puedo tener... Entonces, si uno está seguro de sí mismo, de que le agregás valor, bueno, tenés que juntarte con un socio que tenga una idea más o menos parecida a la tuya, y empezar a trabajar juntos. Cuando uno encuentra un buen socio, realmente es algo extraordinario, ¿no? Es un alivio porque te vas en la noche a dormir y no sentís que estás solo y todo sobre tus hombros. Lo compartís con alguien que es un par tuyo, no es ni superior ni inferior. Esa es mi sugerencia. Y ahí voy a cosas más, la última por ahí que me queda, pues ya creo que debemos estar cerca de la hora. ¿Cómo manejas un poco el estrés que debes tener con tanta cantidad de temas que vas manejando? Y ya me voy orientando hacia la parte de la música. Pero bueno, antes, la previa a la música, me gustaría preguntarte eso. ¿Cómo manejas el estrés ante tanta situación de complejidad en el escenario externo y en Sí. la cantidad de interlocutores con los que hablas, ¿no? Bueno, la gente que me ve de afuera dice que tengo un manejo del estrés que es extraordinario. O sea, que me han visto en situaciones muy complicadas y yo no perder la calma. Claro. Pero soy diabético, tengo sobrepeso, tengo ansiedad, o sea, en fin, estoy un poquito enquilombado. No es que hacia afuera parece todo bien, pero no estoy todo bien. Claro. Pero la venís llevando. ¿Cómo? La venís llevando, ¿no? Te No, sí, cuidás, creo que la tratás. vengo llevando. Creo, estoy Me mejor ahora que hace parece, 20 años. sí, y tenés, me parece que una búsqueda de felicidad o de equilibrio, ¿no? En lo que vas haciendo. No es que te pasás de rosca en lo laboral o en lo empresarial y te encerrás ahí. Tengo etapas, ¿no? O sea, por ahí hay, como soy muy entusiasta, por ahí me entusiasmo con temas laborales y me meto en eso y le doy con eso con mucha intensidad, pero trato siempre
Mira, yo creo que todos tendríamos que tener una diversificación de intereses. Eh, Tendríamos que tener intereses diversos, ¿no? O sea, el que trabaja puede ser el arte, la lectura, la manualidad, en fin, viajar, en fin, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando uno va creciendo en edad, no sabes lo que vas a poder seguir haciendo más adelante. Entonces, el hecho de que vos puedas elegir entre varias cosas y que estés preparado para distintas cosas, para mí es algo muy útil. Eh, por eso, bueno, vos mencionabas hoy lo de la música siempre lo desarrollé, a veces en forma inconsciente, pero toda la semana venía a tomar mis clases, no estudiaba casi nada, pero venía a las clases, estaba agobiado y demás, pero me tomaba el auto y hacía 3 horas y media de viaje de ida, 3 horas y media de viaje de vuelta para tomar 1 hora de mi clase de canto con mi maestra. Y bueno, yo no sabía muy bien dónde iba a derivar y en un momento de mi vida que lo necesité, empecé a cantar hacia afuera con público y empecé a hacer todo un camino vinculado con la cosa más artística que digamos, me da una plenitud y un alcance que el trabajo no me da. Eh, todo el mundo me pregunta si, digamos, si es un hobby o no es un hobby. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que soy una persona que tiene intereses diversos. Y que el arte o el pensamiento artístico en realidad ayuda mucho a mi rol como empresario y creo que mi rol como empresario algo, mucho menos, a mi rol como artista. A mí me pasó que de este encierro, digamos, me ha hecho bien. He vuelto a pintar o dibujar, a hacer cosas como más expresivas, que te significa también una exploración de sentimientos, emociones y cosas que quizás en la cotidianeidad no tenías tiempo para todo esto, ¿no? Sí. Entonces me ha hecho muy bien en la capacidad de encontrarme conmigo mismo y hacer también como balance, ¿no? De lo que has hecho y lo que podés hacer. Volviendo al tema tuyo, por acá la entrevista más para ese lado. En la parte del canto, yo te vi cantar en distintos momentos, principio folclore y ahora más clásico. ¿Qué sentís de los dos? ¿Qué diferencia tenés en los dos momentos? Sí, bueno, hago las dos cosas siempre. Para mí el arte es uno. Son como lenguajes diferentes, formas diferentes, pero lenguaje es uno. Inclusive los últimos años siempre canté folclore con el trío Cruz del Sur, con José Voces y Héctor Llanos, mis compañeros del alma, que lo siguen siendo, pero este último año empecé a hacer folclore también con un pianista, con Matías Martino, y antes también con Gustavo Hernández, y uno va explorando eso, ¿no? O sea, vas teniendo como experiencias diferentes, porque la comunicación o lo que se arma con tu compañero es diferente y el producto es diferente. Y eso lo voy disfrutando. Entonces, el que quiere, hago un chivo. Y cuando Tengo cuando mi terminás, página, gustavogrobocopatel.com, ah, no, ahí no, pueden escuchar. me está marcando la cancha. Ah, así no va. Sí, ¿y qué te deja si podés explicarme, que yo el tema musical es un desastre, nada, pero terminar de cantar, ¿qué sensaciones te deja? ¿Qué vibra te da? Lo que pasa que una cosa es escuchar y otra cosa es ser vos, el Claro, artista. En el artista, desde mi punto de vista, hay cuestiones físicas, físicas, bueno, en el que escucha también, pues por ahí puede emocionarse, pero claro. el que canta tiene un tema, ya de hecho, digamos, te oxigenás más, te tenés que respirar más. Entonces, físicamente está funcionando diferente. Hay muchos estudios neurológicos también sobre el canto que dice que el arte enciende células en el cerebro
que otras cosas no encienden. Es decir, hay conexiones entre las células del cerebro, entre las neuronas, que otras actividades no encienden, porque uno cuando es artista o tienes que cantar, tienes que estar alerta a 1000 cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, que a la letra, a la música, a coordinar con el tipo, a expresar, y todo eso, digamos, después tiene que ser una expresión que llegue de alguna manera a la persona que te está escuchando, que mi maestra decía, tenés que lograr que la gente se sorprenda o se emocione. O se emocione. Si hace las dos cosas, mejor. Entonces, lograr eso requiere, digamos, no de un esfuerzo, pero sí de una predisposición, en suma, el arte también es comunicación, ¿no? O es Claro. fundamentalmente comunicación, y la comunicación es algo que enciende, ¿no? Y vos sentís, la última que te hago, porque ya está cortando, vos cuando estás cantando, ¿sentís la conexión con el que te está escuchando? ¿Sentís una Defin energía particular? definitivamente. ¿Sí? Y la no conexión también. Ah, sí, claro. Sí, uno puede terminar un concierto y decir, qué cagada, y todos los demás vienen a felicitarte y no sabes por qué te felicitan. Sí, Y a veces terminás un concierto pleno, como que te sentís de alguna manera, como que diste todo, como que vos estás vacío y que vos estás en los que te escucharon, ¿no? Y claro, eso es mágico, sí. espectacular. Gustavo, me voy a fijar los mensajes que me escribieron porque como estaba concentrado en lo que charlábamos, no leí nada. A ver si hay alguna cosita, si da el tiempo como para algo. Poco democrático, Guerrini. Y no, lo que pasa es que no me da, ¿viste? Esto de masticar chicle y hablar no me da. O sea, dos cosas a la vez no. Me dicen que saquemos un libro de autoayuda, pero bueno, no da. Acá dice que la expresa es Gustavo, pero bueno, ya lo aclaraste. Nada, todos comentarios lindos, de la gente que le gustó. Bueno, son los que piensan como uno. No, Este, mira, hay gente que no, ¿eh? Viste que se dice eso, que uno lee lo que le da la razón a uno y que no lee lo que están en contra de lo que uno piensa. Claro. Sí, que te quiera clavar cuchillo, ¿no? No, mira, hay mucha gente que está hablando de la parte de la que hablamos de política y de que hablabas de política y me parece que está bueno. Eh, Todos comentarios lindos, no hay como ninguna pregunta muy nueva como de lo que hemos hablado. No, porque yo me pasa que me cuesta mucho concentrarme al leer las preguntas cuando estamos charlando, ¿viste? Porque si Sí, no, sí, te sí, distrae. sí, Gustavo, sí. bueno, ya terminamos y te quería agradecer, la verdad que la pasé bárbaro. Igualmente, Sebastián, y nada, quiero decir, no sé cuánta gente hay, ¿no? Como 100 personas o más, que te tengo gran admiración y que es un gusto trabajar y trabajado contigo en diferentes, me hiciste acordar lo de Bioceres, porque Claro. vos hiciste toda la imagen de Bioceres, obviamente que además de los globos y después varias cosas, siempre me estuviste acompañando en una cosa que para mí es muy importante, que es la marca, la imagen, y me has ayudado muchísimo, mucho más de lo que vos pensás por ahí, o a lo mejor lo que vos pensás, porque vos haces las cosas pensando. Nada. Yo aprendí mucho de vos también, ¿eh? Y a veces me pasa que estoy con algunos clientes o algo y me aparecen frases tuyas, ¿viste? Ah, mirá, Hay una que la otra vez fue genial. Fue una, mirá, cuando empezamos a trabajar en Logrobo, un comentario que hiciste todos los días, no te la vas a acordar, todos los días sembrar algo, un negocio, una oportunidad. ah, sí, sí. Y se lo decía a gente que exporta, dice, bueno, en vez de trabajar buscando el pico, sino todos los días sembrar algo. O sea, esta me la, Es una una frase de mi viejo, no máxima es de mía. Gustavo. ¿Eh? Tengo el derecho de autor. Es una Es frase el de mi derecho de viejo autor. y ¿Eh? parece que era una frase de quien fue el patrón de mi abuelo. Mi abuelo trabajaba de empleado con un tipo que le decía, querido, todos los días hay que hacer un negocio. Buenísimo. Sí. Bueno, maestro, la corto pues ya estamos ahí. Muchas gracias y nos vemos, ¿eh? Abrazo, Un hasta la abrazo. próxima.
Chau, chau. Saludos a todos los que están ahí.